Vamos a entrar ya con la primera entrevista que tenemos programada con usted y ya se encuentra con nosotros el abogado José González Martínez, abogado de Movimiento Conciencia, a quien le agradecemos que nos esté tomando la llamada. Abogado, muy buenos días. El micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, abogado. Pues, abogado José González Martínez, pues vaya que está generando ámpula que, pues cuando uno ya se había acostumbrado, se iba acostumbrando a que ya no había corridas de toros, pues dicen que siempre sí, aunque todavía falta parte del proceso, dicen que siempre sí, y hay muchas dudas con respecto de la batalla legal, que se estaba impugnando, que estaban peleando pues los empresarios de las corridas de toros y por qué se da este fallo. Antes que nada, te puedo decir gracias por invitarme y gracias a todo tu público que nos escucha. Sí, abogado, un Este, favor, ¿podría centrar su cámara porque lo tenemos con la frente rebasada y después esta entrevista se mueve en TikTok y en todas nuestras redes Perfecto, sociales? ¿les parece así? Ahí está muy bien, gracias. Ok. Eh, Gracias por permitirme y te comento rápido. No hay que perder la esperanza en este proyecto. Este proyecto solamente yo lo llamaría como un bache en esa autopista. Si bien es cierto, nos revocaron el recurso, nos revocaron esta medida precautoria, no significa que el caso esté perdido. Simple y sencillamente, a criterio de los ministros, se decidió que no se cumplía con lo marcado con el 131 de la ley de amparo. Sí, se decía sobre esta ley de amparo que, digamos que el fallo era previsible. ¿Esto es así? No, cada juzgador tiene su propio criterio. Yo no soy juzgador, soy litigante y te puedo decir que mi criterio en ese sentido es totalmente diferente al de los criterios de los ministros de la Suprema Corte. A ellos les tocaba impartir esa justicia, utilizaron unos criterios que para mi gusto personal, para mi experiencia, son un poco desfasados para la época, un poco arcaicos y que no van de acuerdo con la época y tiempo en la que estamos viviendo. ¿A qué se refiere? Si pudiera ponerme un ejemplo sobre lo que me está señalando. Fíjate que el artículo 131 de la ley de amparo nos menciona que este, se, se suspende o se trata de mantener las cosas en cómo se lleva a la realidad al momento de que el quejoso manifiesta daño a su esfera jurídica. En ese sentido puede ser tanto patrimonial como jurídica o como colectiva, en el caso del interés social. Las corridas de toros está básicamente comprobado que son detonadores de la violencia. Por lo tanto, al seguir permitiendo estos actos, estaríamos de alguna manera indirecta avalando actos de violencia. Y bueno, en nuestra ciudad, una de las acciones que genera más acción es la violencia. Por lo tanto, sí tendría la razón el juez de distrito en suspender todas las acciones hasta dictar la sentencia. Pero bueno, es aquí donde vemos la oportunidad de que muchos jueces tienen unos criterios no acordes a los tiempos que estamos viviendo, por lo que estoy seguro que la propuesta del Ejecutivo Federal, el presidente Manuel López Obrador, que busca dar aires nuevos al Poder Judicial, va en tono a lo que estamos viviendo. Estos Claro. jueces manifestaron una situación totalmente distinta a la que estamos viendo, pero hay otro tipo de jueces en toda la República que ya están dando otro sentido, un sentido más humano, más responsable y más social. ¿Cuál era el argumento legal que estaban ustedes colocando y que finalmente pues no pasa, pues, y que estarán ustedes impugnando?
Uno de los argumentos que argumentaba el quejoso era de que existía daño y menoscabo al derecho de un medio ambiente sano. Efectivamente, el medio ambiente sano no solamente refiere a la persona en particular, sino refiere al entorno en el que esto se desarrolla. No podemos decir que esto es sano cuando algún ejemplar vivo es lascivado en su bienestar. Por lo tanto, es aquí donde se busca generar un sentido holístico a todo el sistema jurídico. Y en el caso de las corridas de toros, como ya lo ha planteado la propia Suprema Corte de Justicia, y raro, porque muchos ministros que ayer votaron en que el levantar esta medida de seguridad, fueron los mismos que en el 2016 aprobaron la suspensión de peleas de gallos en el estado de Veracruz y que dejó un antecedente. ¿Y Están bajo siendo, qué? no se son tan congruentes entre el recurso de hoy y la sentencia de hace un par de años. ¿Cuál es la diferencia del criterio? Si con peleas de gallos sí pasó y en esta no pasó, ¿a qué se debió? ¿Cuál es el Pues argumento? eso. Tendríamos que preguntárselo a los ministros, porque fueron varios ministros que ayer votaron en que se lastimaba los derechos de las personas que realizaban las corridas de toro, pero estos ministros en el 2016 votaron porque no les importó las personas que realizaban actos con peleas de gallo. Es aquí un encuentro y un criterio totalmente opuesto que están utilizando hoy. La razón desconozco, pero eh, es aquí donde el principio de progresividad del derecho tendría que haber aplicado y tendría que haber sido total. Si en el 2016 se aplicó en el mismo esquema, porque no hay diferencia, las peleas de gallos y las corridas de toro son básicamente en el mismo sentido, la misma acción. En el 2016 votaron a la suspensión y hoy son tan permisivos. Creo que aquí los ministros de la segunda sala, eh, sus criterios variaron y es la misma pregunta que yo me hago. No entiendo el por qué. O Mm. sea, los, Abogado José González Martínez, hay otra pregunta que tengo para usted. dígame. Se habla de que una de las batallas también es que los animales tienen que ser considerados también sujetos de derecho. Hace unos pocos días se aprobó en lo particular eh, una ley que finalmente reconoce a pueblos y comunidades indígenas y comunidades afroamericanas como sujetos de derecho y ya no como entidades de interés público. Y evidentemente, claro que pues los que llevamos muchos años trabajando el tema de pueblos indígenas, lo entendemos y pensamos que es lo que tendría que haber sido, y bueno, todavía no termina de pasar además esta propuesta, pero eh, me quedo pensando cómo aplica esto para los animales, sujetos de derecho, ¿en qué sentido? Fíjate que nosotros, como organización internacional, somos los que levantamos la mano y ofrecimos al gobierno mexicano esta reforma para que fuera uno de los principales países que hiciera su reforma integral en base a los derechos de los que no tienen voz. Y te comento, este argumento trata desde la época de los romanos. Si no eras ciudadano, eras objeto. Y de aquí se desarrolla una serie de actos que vienen desde la historia. Aquí nos han dicho en la escuela que para ser sujeto a derecho tienes que ser capaz de cumplir obligaciones para recibir derechos. Pero si en ese sentido estricto nosotros los aplicamos, no existiría menores emancipados
no existirían los derechos de las personas incapaces o carentes de alguna de sus facultades mentales. En este mismo sentido, hace un par de años se hizo la observación que los animales tenían las mismas características que el hombre humano. También tenían sentidos de recepción, empatía, colaboración en equipo y características de reconocimiento. Ante estos puntos, se busca que los animales tengan derechos que los hagan tener una dignidad como seres vivos. O sea, básicamente que se les reconozca su derecho a la vida y su derecho corporal, en el cual en base a sus capacidades se puedan desarrollar libremente y aquellos que están destinados para consumo tengan un sacrificio digno y se evite el dolor o la tortura a su más grado esplendor. En este caso, no es nuevo esa legislación. Países como Alemania, Suiza y Ámsterdam son los primeros en incorporar en sus constituciones la cuestión de que los animales sean sujetos de derecho. Ojo, no todos los derechos ni todos los animales. El derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal y el derecho a la libertad son los tres principios básicos que apoyan en alguna de estas legislaciones. Y en el caso de América, fue Chile uno de los que pretendía incluir en este sentido. Gracias al apoyo que tenemos del Ejecutivo Federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado la bandera de los derechos humanos como propia y se ha comprometido a que antes que termine su gestión tendremos una constitución nueva donde se le reconozca a los animales como sujetos de derecho y una ley general de protección animal, es como podemos avanzar y dejaríamos atrás todos estos actos que hoy nos denigran como sociedad, en donde podemos utilizar a los animales como posesiones que podemos utilizar a nuestro antojo sin importar la dignidad de esto. Podemos festejar y hacer objetos de esto en aras de la cultura, de la tradición o la cultura. Y eso ya hay un antecedente en México. El amparo que te menciono de las peleas de gallos en mi natal estado concluyó en que no daba la razón a los grupos gallísticos y mencionaba muy claramente el ministro ponente Arturo Saldívar. No hay acto humano que denigre a otro ser vivo con el fin de disfrutar del dolor de él. Y en este mismo sentido estamos avanzando como país. Una nueva generación de jueces está dándole la voz a estos elementos. Ejemplo, yo en Veracruz el día de ayer, el Poder Judicial me otorgó el amparo para que se prohíban los actos de espectáculos de mamíferos marinos en el acuario de Veracruz. O otro juez en Chihuahua que urgió a diferentes dependencias a liberar a Benito, la jirafa, y buscarle un hábitat de acuerdo a las características del ejemplar. Ya, pues José, abogado José González, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Pues sí, es todo un tema y como dice aquí gente, compañeras y compañeros de la audiencia, pues que finalmente los toros, los animales, pues son seres sintientes. Dice Frida B., los animales son seres sintientes. No estoy de acuerdo en las corridas de toros porque se les tortura para divertirse, para diversión de los humanos. Pues sí, ya hay muchas historias. Es un acto denigrante. Es un acto denigrante, sí, y doloroso además. Ahora sí que hay que ponerse en el lugar del toro, aquel que está defendiendo las corridas de toros, pues que se ponga en el lugar del toro. En fin, pues muchas gracias, abogado José. Le agradecemos mucho y ahí le estaremos molestando eventualmente. Ok, hasta luego, saludos y pues no paramos la fe. No se ha perdido todavía este caso, esperamos la sentencia que yo creo que nos dará muy buenas noticias próximamente. Sale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, ahí tiene usted algunos de los ángulos, estas historias
pues que son tremendas y que, bueno, pues generan en algunos lugares todavía algún tipo de debate. Para otros, y ahí me incluyo, ni siquiera es un tema de discusión. No, simple y llanamente no estamos de acuerdo con las corridas de los toros. Y pues esa es no solamente ya una posición personal, sino de Rompeviento TV. No estamos de acuerdo con las corridas de los toros y consideramos que tendrían que suspenderse, cancelarse de por vida en cualquier parte de México y en cualquier parte del globo terráqueo. Así de claro y de llano. En fin,